Imagínate por un momento, la sensación de entrar en un teatro que está totalmente a oscuras. Sí, De repente, pues se levanta el telón, un foco ilumina el centro del escenario y de golpe todo tiene sentido. claro, hay una estructura. Exacto. O sea, hay un guión clarísimo, tienes unas marcas con cinta adhesida en el suelo que te dicen exactamente dónde tienes que pisar y bueno, hay un patio de butacas lleno de gente que está ahí solo esperando para aplaudir. Es una situación súper predecible, es segura, ¿no? Todo el mundo sabe qué papel le toca interpretar. Es que claro, en un escenario el caos incontrolable que es la vida real, pues se reduce a unas cuantas líneas de diálogo que ya tienes bien ensayadas. O sea, es una fantasía de control perfecta. Ya, totalmente. Pero, a ver, la pregunta que lanza el material que tenemos hoy sobre la mesa es, ¿qué ocurre cuando se apagan los focos? Uf, esa es la gran pregunta. Teatro y ya no hay absolutamente nadie mirando, porque es ahí donde el guión pues desaparece por completo. Hoy, para la gente que nos escucha, vamos a hacer un análisis a fondo, a desgranar una compilación de textos fascinante que se titula La vida no actuada. Y digo fascinante porque, bueno, cruza unas fronteras increíbles. Sí, sí, la mezcla de fuentes es brutal. Es que pasamos de la sabiduría milenaria del libro del Eclesiastés a estrategas militares como el general Douglas MacArthur y llegamos hasta la estrella del fútbol Lionel Messi, o sea, tela. Todo esto para poner el dedo en una llaga muy, muy contemporánea, que es la inmensa diferencia entre actuar nuestra vida para un público y atrevernos de verdad a vivirla con una autenticidad cruda. Y es que es una distinción que, o sea, define nuestra época por completo. Piense que estamos inmersos en una cultura que está obsesionada con la visibilidad. Ya, el famoso postureo. Exacto, el postureo constante. Proyectamos una imagen de éxito, de que lo tenemos todo bajo control, de ser los protagonistas absolutos de nuestra propia película, ¿verdad? Lo que revelan las fuentes de esta inmersión que estamos haciendo hoy es la arquitectura invisible del carácter humano. Esa estructura interna que es la única que te sostiene cuando nadie, pero absolutamente nadie, te está prestando atención. ¡Qué fuerte! Y precisamente en esa necesidad de proyectar éxito hacia afuera es donde me gustaría que empezáramos a escarbar un poco, porque da la sensación de que hoy en día, especialmente cuando hablamos de éxito o de liderazgo, nos venden que hay que hacer ruido. Sí, siempre. O sea, tienes que demostrar lo que vales todo el rato, tienes que dar la nota. Sin embargo, en el documento rescatan una definición de Douglas MacArthur que, a ver, tira por tierra toda esta visión moderna de la marca personal. Es que MacArthur plantea algo que hoy nos resulta casi contraintuitivo. Él sostenía que un verdadero líder no se propone serlo desde el principio. Según su visión, el liderazgo no es como una presa que tú sales a cazar y luego la exhibes como un trofeo. Ya, no es un pin que te pones en la chaqueta. Para nada. Él decía que es una cualidad que se va acumulando de forma lentísima y súper silenciosa además. Se construye a través de la igualdad de las acciones cotidianas, de la integridad de tu intención. O sea, es un efecto secundario de hacer las cosas bien de forma consistente. No es el objetivo principal. Es decir, que tú no puedes levantarte una mañana, ponerte el traje de líder y decir, bueno, que me siga la gente. Exacto. Y esto conecta de una forma brillante con lo que Simon Sinek aporta a estos textos. Ah, sí, Sinek. Claro. Él sostiene que, a nivel psicológico, un líder necesita ser inspirado antes de poder inspirar a otros. O sea, ir de fuera hacia adentro primero. Eso es. Requiere una postura de receptividad profunda. El problema, y aquí es donde la cosa se tuerce, surge cuando alguien tiene un talento genuino y siente esa urgencia, esa necesidad casi biológica de enseñárselo al mundo. Ahí es donde entra la historia de Sir Walter Raleigh. La historia que cuenta Robert Greene. Sí. Esa historia a mí me pareció demoledora, la verdad. Ponnos un poco en contexto, porque el tipo era un genio absoluto, ¿no? Era un genio. Un auténtico hombre del Renacimiento en la corte inglesa. Raleigh era, científico, poeta, un capitán de barco excepcional, empresario. O sea, tenía un talento abrumador en casi cualquier disciplina que tocara. Vamos, que lo tenía todo. Todo. Pero su final fue súper trágico. Acabó cayendo en desgracia y al final, pues, en el patíbulo. Y lo fascinante aquí, según el análisis que hace Greene, es que el tipo no cayó por falta de capacidad. Tampoco cometió un error estratégico o garrafal en su trabajo. Madre mía. O sea, quería asegurarse de que todos en la sala supieran siempre que él era el más listo. Tal cual.
Y el mecanismo psicológico que activó en los demás al hacer eso fue letal. Green nos advierte que la envidia es una emoción súper insidiosa y que va a usar cualquier máscara para destruir aquello que le hace sentir inferior. Claro, te sientes atacado. Eso es. Cuando Raleigh imponía su brillantez, cuando interpretaba ese papel de cortesano perfecto y sin fisuras, lo que estaba haciendo sin darse cuenta era amenazar el ego de absolutamente todos los que le rodeaban. La excelencia real tiene que llevarse con muchísima ligereza. Si la fuerzas, si te empeñas en parecer perfecto siempre, pues conviertes tu entorno en una especie de obra de teatro egocéntrica, donde los demás solo son espectadores obligados. Fíjate que esto es súper fácil de llevar a nuestra vida cotidiana. ¿Sabes? Como ese compañero de oficina que es indudablemente brillante. Nadie dice que no lo sea. Sí, todos conocemos a uno. Claro, pero el tipo se encarga de que toda la oficina se entere de lo listo que es en cada maldita reunión. Siempre tiene el dato exacto, siempre acapara el mérito con esa falsa modestia que se nota a kilómetros. Y lo que no entiende es que ese talento inmenso no le va a salvar. De hecho, es justo lo que le está ganando enemigos silenciosos que están ahí esperando a que resbale para hacerle la zancadilla. Es que esa analogía da en el clavo, porque el liderazgo forzado es invasivo. Hace que los demás se sientan pequeños a tu lado. En cambio, el liderazgo que surge de una manera auténtica es una postura que está orientada al servicio. Quien se propone liderar solo para alimentar su propio ego, a la larga fracasa, porque genera muchísima resistencia. Ya, la gente se cansa. Claro. Quien se propone servir y resolver problemas, acaba convirtiéndose orgánicamente en lo que el grupo de verdad necesita. Vale, vamos a desgranar esto un paso más allá. Entiendo perfectamente el peligro de querer demostrar lo que valemos ante el público exterior. Pero cerremos la puerta. Venga. Imagínate que ya no hay público, no hay compañeros de oficina, no hay redes sociales. Cero postureo. Nos quedamos a solas. Ahí es donde nos topamos con un enemigo que yo creo que es todavía más duro, que son las expectativas que nos autoimponemos. Esa frustración de estar peleando siempre contra la temporada en la que estamos. Ese es el núcleo duro del problema, sí. Y las fuentes aquí nos llevan a uno de los textos más antiguos y, viscerales que existen sobre este tema, que es el Eclesiastés. Qué sorprende encontrarlo aquí, la verdad. Sí, pero es que el capítulo 3 no es un poema motivacional de estos que ves en Internet. Es un manual de supervivencia pura y dura. Sobre la realidad, nos dice que hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Lo cual, choca frontalmente con esta mentalidad de hoy en día de puedes tenerlo todo y encima puedes tenerlo ahora mismo. Choca muchísimo porque el Eclesiastés intenta desmontar esa urgencia artificial en la que vivimos. El texto nos sugiere que quien se empeña, por ejemplo, en reír en un tiempo de luto, o quien quiere cosechar cuando apenas acaba de poner la semilla en la tierra, está confundiendo gravemente la urgencia con la preparación. Es una negación absoluta de la realidad. Ya, estás forzando algo que no toca. Exacto. Y esto mismo lo formuló de una manera mucho más médica, mucho más práctica, William Osler. El que se considera el padre de la medicina moderna, ¿no? ¿Qué decía él exactamente? Pues Osler utilizaba una metáfora naval que a mí me parece brillante. Hablaba de vivir en compartimentos estancos diarios. Compartimentos estancos. A ver, explícanos eso. Imagínate un barco grande. Los grandes barcos tienen estos compartimentos herméticos en el casco. Si hay una brecha y entra agua en uno de ellos, se sella ese compartimento específico para evitar que el agua inunde el resto y hunda toda la nave. Ah, vale, sí. Pues Osler argumentaba que la mente humana necesita hacer exactamente lo mismo con el tiempo. Hay que cerrar esas puertas de hierro pesadas que nos separan de los arrepentimientos del pasado. Y también sellar las puertas que nos conectan con toda la ansiedad del futuro. O sea, aislar el hoy. Eso es. El peso de lo que fue y el terror de lo que será son agua más que suficiente para hundir a cualquiera en su presente. La clave es habitar únicamente el grano de arena del día de hoy. A ver, entiendo la paz mental que te puede dar eso, pero tengo que hacer de abogada del diablo aquí y plantearte una duda que seguro que la gente que nos escucha está pensando ahora mismo. Si uno se dedica a vivir encerrado en su compartimento estanco diario, en plan, bueno, acepto que es tiempo de plantar y me aguanto, ¿no es esto puro conformismo? Ya. Parece una excusa, ¿no? Claro, suena una excusa súper elegante para no ambicionar nada grande. ¿Cómo vas a lograr algo verdaderamente extraordinario si no estás constantemente empujando y mirando hacia el futuro? Pues es una objeción vital. Y te diría que es el gran malentendido de nuestro siglo.
Pero la compilación de textos nos responde con un ejemplo que, para mí, destruye por completo esa idea de que esto sea conformismo. Lionel Messi. Vale, el ejemplo perfecto de ambición. Claro, si hay alguien que representa el éxito a una escala, estratosférica, es él. Sin embargo, hay una cita suya en el documento que es súper reveladora. Él dijo: «Tardé 17 años y 114 días en convertirme en un éxito de la noche a la mañana». Madre mía, 17 años en la sombra. Ese es el punto clave. A nivel neurológico y social, los seres humanos odiamos la temporada de preparación. Es oscura, no tiene nada de glamour. Nadie te va a aplaudir un martes por la mañana lloviendo mientras repites el mismo ejercicio básico por milésima vez. Claro, el cerebro quiere el premio ya. Quiere la dopamina de la llegada. Quiere la foto levantando el trofeo. Pero Messi no logró lo que logró viviendo mentalmente en el día de la final de la Champions. Lo logró porque aceptó habitar plenamente la temporada aburridísima de preparación. Ah, o sea que la trampa está en que solemos considerar que el tiempo de preparación es como un tiempo inferior o de segunda categoría si lo comparas con el momento del triunfo. Totalmente. Arrastrar la ansiedad de querer estar en la meta cuando en realidad todavía estás en la línea de salida. Lo único que consigue es destruir tu capacidad de ejecutar con excelencia el paso que te toca dar justo hoy. Ya, porque estás distraído. Exacto. La verdadera ambición no es estar fantaseando con el futuro todo el rato. La verdadera ambición es bajar la cabeza, cerrar el compartimiento estanco del que hablaba Osler y clavar el entrenamiento o el trabajo de este preciso martes. Aceptar la temporada de preparación es, literalmente, el único peaje válido para poder llegar al destino. Y esto nos lleva a un concepto de la tercera sección que a mí me cambia por completo la perspectiva. Porque ese miedo a quedarnos quietos, esa incapacidad de vivir en la temporada que nos toca, muchas veces lo disfrazamos de virtud. O sea, lo llamamos tener ambición o ser súper productivos, cuando en realidad pues es una pura vía de escape. Una huida hacia adelante en toda regla. Sí. Nos obsesionamos tanto con los objetivos que el propio hecho de viajar hacia ellos nos sirve para no pensar. Y aquí es donde el documento introduce a Stephen Pressfield y algo que él llama el software del viaje del héroe. Sí. Pressfield hace una radiografía de la mente humana que es brutal. Él argumenta que culturalmente, y diría que hasta evolutivamente, llevamos instalado un programa narrativo en la cabeza que es el viaje del héroe. Sentimos una presión constante que nos susurra al oído que debemos abandonar nuestra casa, salir a luchar contra dragones, buscar una vocación trascendental. Ese software exige que lo ejecutemos y nos genera una inquietud perpetua. Queremos ser los protagonistas de una peli épica, vamos. Queremos el drama y la épica, claro. Pero claro, en el fondo ese movimiento constante es una trampa. Y aquí, atención, porque entra la parábola de Anthony de Melo, que para mí de verdad es el momento más revelador de todos estos textos. Es buenísima, sí. De Melo cuenta la historia de un maestro que dice que es muchísimo más fácil viajar que detenerse. Porque claro, cuando estás viajando hacia un destino, hacia un objetivo idealizado, la mente está súper entretenida, te aferras a ese sueño de quién vas a ser cuando llegues allí. Tienes la ilusión. Exacto. Pero detenerse te obliga a mirar a tu alrededor y enfrentar la cruda realidad de quién eres hoy. Claro, el viaje es el anestésico perfecto contra la insatisfacción. Es que es tal cual. O sea, es como, a ver si te suena esto. Es la típica trampa mental en la que caemos todos con el tema del deporte. Que te pasas horas, literalmente horas, planificando una dieta increíble, comparando zapatillas de running por internet, bajándote 3 aplicaciones distintas. Comprando ropa carísima que no necesitas. Eso es, todo ese proceso de viajar hacia la idea de ser una persona super fit te da un subidón de dopamina increíble. Te sientes genial solo de pensarlo. Pero la idea de dejar el móvil, tumbarte en la alfombra de tu triste salón y hacer una mísera flexión, eso te aterra. Porque esa única flexión te confronta con tu debilidad física real de hoy. Detenerse es enfrentarse a la realidad. Planificar es seguir en la fantasía. Qué gran ejemplo, de verdad. Porque ilustra a la perfección la crítica que hacen estas fuentes a toda la industria moderna del desarrollo personal. Ya, a la autoayuda y todo eso. Sí, hoy nos animan a diseñar nuestra vida al milímetro, a tener pizarras de visión, listas de metas a 5 años vista. Y el documento nos sugiere que, cuidado, porque todo eso puede ser un mecanismo de evitación sofisticadísimo.
Es una forma hiperproductiva de no habitar tu presente. ¡Qué fuerte! De Mello sostiene que la transformación real casi siempre surge de un cambio no deseado o no forzado. Un cambio que solo ocurre cuando dejas de huir hacia adelante y te sientas en silencio a observar tu propia realidad, por muy incómoda que te resulte. Y es súper interesante cómo el texto conecta esta idea de Mello con el pensamiento del monje budista Thich Nhat Hanh. Él aporta una solución, digamos, práctica a toda esta parálisis. Dice, a veces la alegría es la fuente de tu sonrisa, pero a veces tu sonrisa es la fuente de tu alegría. O sea, le da la vuelta a la tortilla. Invierte la causa y el efecto. Sí, rompe totalmente con ese mito de que necesitamos sentir una motivación profunda y mística para empezar a hacer las cosas bien. La acción en sí misma puede ser el motor del cambio. No tienes que esperar a sentirte el héroe perfecto. Para nada. En ocasiones, forzarte a habitar el presente y simplemente realizar la acción correcta, aunque no tengas ningunas ganas, aunque en ese momento te sientas un fraude, precede y al final acaba generando el sentimiento de autenticidad. Vale, entonces recapitulemos un momento. Nos pasamos la vida proyectando éxito para el público exterior o bien huyendo de nuestro presente mediante planificaciones infinitas. Pero claro, toda esta vida actuada tiene un coste. Y no es un coste abstracto en plan filosófico. La penúltima parte de los textos se centra en la gran pregunta de quién paga realmente la factura de todo este teatro emocional. Y la respuesta escuece bastante, ¿sí? Muchísimo. La pagan los que tenemos más cerca. Las fuentes traen aquí una anécdota que cuenta Ryan Holiday sobre el padre de la ex canciller alemana, de Angela Merkel. Sí, es una historia que, sinceramente, resulta súper incómoda de leer por lo universal que es. El padre de Merkel era un pastor protestante en la Alemania del Este. De puertas para afuera, el hombre era una figura súper amada por toda su congregación. Un señor que derrochaba compasión, que escuchaba a todos, con una paciencia casi infinita. Era el pastor ideal. Claro. Sin embargo, su propia hija relata que en la intimidad de su casa era un hombre severo, irascible, y que perdía los nervios a la mínima de cambio. O sea, había vaciado todo su depósito de paciencia en el escenario público. Exacto. El concepto psicológico detrás de esto se llama fatiga del ego, o agotamiento de la voluntad. Holiday lo señala como un error trágico de secuenciación de prioridades. Este hombre se gastaba su mejor versión actuando la virtud para los desconocidos de la iglesia, y cuando caía el telón y llegaba a su casa, pues a su familia solo le quedaban las obras emocionales. ¡Madre mía! Y esto conecta con una máxima implacable del entrenador John Wooden, que también está en el dossier. Él decía que puedes dar todos los discursos que te dé la gana, puedes leer todos los libros de ética del mundo, pero lo que de verdad enseña a los jóvenes que te rodean es lo que tú eres en esencia. La congregación de este hombre admiraba al personaje, sí, pero sus hijos sufrían a la persona real. Es que te paras a pensarlo y es una bofetada de realidad tremenda sobre cómo gestionamos nuestra energía. Piensa en cualquiera de los que nos están escuchando ahora mismo. Te pasas 8 horas en la oficina, o metida en videollamadas eternas, tragando sapos, asintiendo con una paciencia exquisita, sonriendo a clientes que son insoportables. Sí, aguantando carros y carretas. Exacto. Y luego cruzas la puerta de tu casa, estás reventada y a la mínima que tu pareja te hace una pregunta normal o tu hijo deja un juguete tirado, vas y estallas. O sea, le damos la paciencia impecable, la de alta gama, al jefe que a lo mejor apenas nos valora. Y le damos nuestra peor versión, la más gruñona, a la gente con la que compartimos la vida. Es tremendo. Por eso el texto rescata esa máxima tan concisa de Shakespeare que dice: ama a todos, confía en unos pocos, no hagas mal a ninguno. Fíjate que esto no es un consejo de relaciones públicas, es pura arquitectura moral. Requiere que cultives una paciencia y una autenticidad que no dependan de quien te está mirando en ese momento. La gran pregunta que lanza esta sección da escalofríos. A ver. ¿Estamos alimentando a la gente que se sienta a nuestra mesa solo con las migajas que nos quedan después de pasarnos el día entero actuando para complacer al mundo? Uf, qué pregunta. Y es una pregunta que, claro, nos lleva directamente al único terreno que es capaz de despojarnos de todo este maquillaje. Porque si hay algo que pone en perspectiva definitiva a quién le dedicamos nuestra energía y en qué temporada estamos de verdad, es saber que el tiempo se nos acaba, nuestra propia mortalidad. Y curiosamente, volvemos al Eclesiastés, que actúa como el hilo conductor de todo esto. Sí, el Eclesiastés nos recuerda algo tan innegable como que humanos y animales comparten el mismo destino final.
Del polvo venimos y al polvo vamos. Que suena súper deprimente, dicho así, la verdad. Lo sé, pero es crucial entender el mecanismo de este mensaje. No es nihilismo. No busca deprimirte diciéndote que nada importa, así que ¿para qué esforzarte? Al contrario, es una clarificación radical. ¿En qué sentido? Pues que al saber que el final nos va a igualar a todos y que, obviamente, no vas a poder llevarte los aplausos del público a la tumba, la única respuesta lógica es encontrar alegría en el trabajo honesto del presente. La mortalidad, si la entiendes bien, no disminuye el valor de tu vida diaria, lo magnifica. Claro, lo magnifica tanto que la poeta Cristina Rossetti llega a decir en los textos que lo único más triste que un trabajo inacabado es un trabajo que nunca se empezó a hacer. O sea, al menos el inacabado tiene la dignidad de haber sido intentado en el mundo real, ¿no? Y no de quedarse solo soñado en tu cabeza. Y esto le da un sentido totalmente nuevo a esa famosa frase de Theodore Roosevelt. Ya sabes, la que todos hemos visto en tazas de café y agendas. Ah, sí, la de cree que puedes y estarás a medio camino. Esa misma. Siempre nos quedamos con esa primera parte, porque suena muy motivacional. Pero si la analizamos bajo la luz de todo este material que estamos viendo hoy, la creencia es literalmente solo la mitad del camino. Y la otra mitad es la que cuesta. Claro, la otra mitad, la que nadie quiere hacer, es el trabajo duro, silencioso y muchas veces aburrido dentro de ese compartimento estanco del que hablábamos. Creer sin trabajar es quedarse atrapado en ese viaje ilusorio que criticaba de Mello. Trabajar sin creer, por el contrario, pues es pura condena. Ya. A mí me ha parecido preciosa también la aportación de la sabiduría indígena que hay en esta sección, a través de la figura del cacique Alce Blanco. Sí, esa cita es brutal. Superpotente porque, fíjate, no te está pidiendo que construyas un imperio enorme para ser recordado. Te pide que vivas con tanta autenticidad que tu ausencia deje un hueco real en quienes te trataron de cerca. Totalmente. Y creo que la mejor manera de sintetizar esto es con una cita anónima del texto que a mí me dejó pensando un buen rato. Decía, no hagas el bien para ir al cielo, haz el bien para no vivir en el infierno. Es que es la síntesis definitiva. Porque baja la filosofía de las nubes a la psicología pura y dura. No está hablando del cielo o del infierno en un sentido religioso. Ah, no. No. Habla del estado mental en el que vives cada día. Quien hace las cosas siempre de cara a la galería, esperando que le den una palmadita, que le reconozcan el mérito, que le den likes en redes sociales, vive en un estado perpetuo de ansiedad. Vive literalmente en un infierno autoimpuesto preguntándose, oye, ¿me habrán visto? ¿Se habrán dado cuenta de lo listo que soy en esta reunión? ¿Voy a mantener mi estatus? Qué agotador, por favor. Es agotador. La verdadera autenticidad, la vida no actuada, es renunciar de una vez a esa validación. Es decidir que vas a hacer lo correcto simplemente porque esa es la persona que tú quieres ser hoy. Cuando dejas de actuar el papel del bueno y simplemente habitas la bondad, el infierno de la ansiedad pública desaparece por arte de magia. O sea que al final resulta que la vida no actuada de la que venimos hablando no es más fácil. En realidad es el camino mucho más exigente. Sí, sin duda. Porque cuando estás subido a un escenario, el calor del público es súper adictivo. Te consuela, te valida. Pero cuando decides bajar del escenario y dejar de interpretar ese personaje, el ruido exterior cesa de golpe. Te quedas solo frente a tu propia realidad, teniendo que decidir si, yo qué sé, vas a recoger el salón con paciencia o si vas a terminar ese trabajo de forma honesta, simplemente porque es lo que toca hacer en la temporada en la que estás. No hay aplausos. Es un camino que requiere muchísima más entereza personal. Y tanto MacArthur como Messi, Osler o de Mello confluyen exactamente en esta idea. El coraje real no es ganar la batalla ante los ojos del mundo entero. El coraje es negarse a interpretar una vida falsa solo para complacer a los demás. Ya. Fíjate que al inicio hablábamos de cómo el software del viaje del héroe nos empuja, casi por instinto, a querer ser protagonistas de una epopeya gloriosa. Nos pasamos la vida entera buscando grandes hitos para luego ir y exhibirlos. Pero tras repasar todas estas ideas, me surge un pensamiento final que creo que todos deberíamos llevarnos a casa para darle una vuelta. A ver, cuéntame.
Si vivimos en una sociedad donde absolutamente todo el mundo está desesperado por subirse a una tarima, por tener una audiencia, por ser el centro indiscutible de su propia película épica, a lo mejor el mayor y más valiente acto de rebeldía hoy en día no sea intentar ser un héroe legendario. Quizás la verdadera valentía consiste en aceptar ser un maravilloso, íntegro y completamente anónimo personaje secundario, especialmente para la familia o los amigos con los que te sientas a cenar cada noche. ¿Qué pasaría si descubrimos que la versión más real, la más poderosa y transformadora de nuestra persona, es precisamente esa versión que no tiene la más mínima necesidad de demostrarle nada al resto del mundo? Me parece una reflexión brillante para cerrar. Pues con esta reflexión cerramos nuestra inmersión de hoy en estos textos. Ha sido un auténtico placer desgranar todo esto contigo y esperamos que a la gente que nos escucha les sirva como una pequeña pausa para plantearse si hoy, justo en este mismo instante, están actuando su vida de cara a la galería o si por fin se están atreviendo a vivirla. Un saludo y hasta la próxima.